Y bueno, entrando en materia con los datos capital, esta información que da a conocer el INEGI, como lo comentabas, Jorge, en el marco del Día del Trabajo Doméstico, ¿no? El 96% de las personas ocupadas de este empleo pertenecen al sector informal, según lo que comentan. De ellos, en México casi 2.5 millones de personas realizan trabajo doméstico remunerado. 90% son mujeres y 9.8 son hombres. 4.2% de la población total ocupada. Es que hay que recordar que a raíz de esta reforma que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que más que regularizar, se le considera en temas de seguridad social, o sea, tenían que estar inscritas al IMSS todas las trabajadoras y trabajadores domésticos en nuestro país. ¿Por qué? Porque eran el darte el dinero así en corto, en efectivo, y no gozabas de ninguna prestación. Entonces, se han tenido que ir regularizando, pero son muy pocos los que lo hacen. ¿Sí? Incluso, y es muy fácil hacerlo, en la página de internet es muy fácil hacerlo. Además, puedes hacerlo por hora. Por ejemplo, si un trabajador o trabajadora doméstica hace actividades en diferentes casas durante la semana, cada casa le puede otorgar seguridad social a la persona, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ya señalaba INEGI que el 76% de las personas ocupadas en este tipo de actividades son de limpieza en casas particulares, que es lo que hablábamos ahorita. Sí, y que el 97.5% no cuenta con ningún contrato para llevar a cabo o desempeñar esta labor. De quienes lo realizan, el 47.6% tiene de 30 a 49 años de edad y el 42.1% terminó la secundaria. Es decir, no es que quieran trabajar en eso o que sea algo que sea cómodo, al contrario, es de una gran cantidad de esfuerzo a muy poco recurso o muy mal remunerado, sino que por temas de la falta de oportunidades laborales para quienes no lograron seguir con sus estudios por las dificultades que existen, entre ellas la pobreza y entre ellas que no hay una educación, no hay vivienda que se pudiera otorgar en comunidades, pues optan por hacer esto. ¿Cómo ves estos datos, Iván? Pues dan cuenta de esta realidad que aparte de digamos, esto que es importante, que se le dé seguridad social, que se considere en trabajo remunerado, también hay mucha desregulación al respecto, incluso en términos de horarios de trabajo y demás. Por ejemplo, yo conozco algunos casos aquí en Mexicali de familias de dinero que tienen algún contacto con una trabajadora de Chiapas, Oaxaca y demás, que vienen a sus casas a trabajar, a vivir, obviamente desvinculada de su entorno familiar y demás, porque eso te permite tenerla todo el día en la casa, incluso no está regulado, y entonces todo eso del cuidado se va convirtiendo en formas de explotación redoblada por esas condiciones, ¿no? Entonces es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Pero sí, sin duda, están vulneradas los derechos de estas personas trabajadoras, principalmente mujeres. Y me acordé mucho de la película de Roma, ¿no? Porque también toca el tema, ¿no? Pero al final de cuentas también es esta idea romántica de la señora que cuida y limpia y demás y que es parte de la familia, pero en realidad no, son formas... Es puro amor, ¿no? Es puro amor, pero en realidad son formas de tenerlos trabajando todo el día en la casa. Sí, porque es parte de esta explotación romantizada a partir incluso de los quienes dan este tipo de trabajos. Una es partir de la no discriminación, ¿no? Y, bueno, de la discriminación que hay, de cómo incluso del clasismo, de cómo partes de decir la chacha, la mujer que me ayuda, no considerarlo siquiera un trabajo. Claro. Pero además de la explotación laboral es el que el empleador se considera hasta altruista, claro, ¿no? En este tipo de actividades. Y luego hay muchos casos de acoso o de abuso sexual con trabajadoras domésticas. Entonces es todo un tema que hay que visibilizar y que tiene, insisto, muchas aristas. Sí. Lo bueno es que ya empezaron con esta revisión, esta identificación. Sí. Ya por fin es como, ¿saben qué? Nos dimos cuenta que sí nos falta mucho por atender aquí, porque está muy normalizado. Realmente está muy normalizado que se violen los derechos de manera reiterada y constante de las personas que trabajan en el lugar. Y además el trabajo no remunerado, que es el de cuidados principalmente, y que en la pandemia se evidenció que, por ejemplo, pues que las mujeres son las que hacen 2-3 veces más trabajo, ¿no? Además del trabajo que realizan, que sí les pagan, pero llegar a la casa y hacer trabajos de cuidado y de limpieza, pues termina siendo un trabajo también, pero que no hay una remuneración.
a quienes no lo hacen de manera habitual de lunes a viernes, por así